Y ahora nos vamos con Javiera Lagos, que nos va a entregar más detalles de el informe que reveló la Armada sobre el caso Bruma y nuevos detalles que han aparecido, además, a puertas de una formalización en marzo próximo. Javi Lagos, ¿cómo estás? Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, un informe que es muy relevante para todos los familiares de la embarcación Bruma. Sabemos que han estado esperando este informe por mucho tiempo, por no decir que ya aproximadamente hace cercano ya un año incluso. 9 meses acá me dice Claudia. ¿Por qué? Porque este informe otorga mucha información respecto a cómo se fueron dando las maniobras en la mar, y aparte de esto también entrega sanciones, y esto igual es un paso muy relevante que se concreta durante la jornada de ayer. Estamos con Claudio Urrutia, estamos con Juan Medel, quienes han llegado hasta acá en este día que sabemos todo lo ocupan para celebrar, para festejar. Nos imaginamos que ustedes igual tienen un poco más de tranquilidad ya con la entrega de este informe de la Armada, que es lapidario, es muy importante, otorga información muy precisa. ¿Cuáles son sus reacciones que tienen en torno a esto? Hola, saludar al estudio, Luchito, un gusto de verte. Hola, Claudia, primer día del año. Don Juan, sí, mira, fíjate que cuando recibimos la noticia fue recibida con una tremenda emoción, una alegría. La palabra que surgió ahí fue por fin. Por fin, después de 9 meses, estábamos en la ceremonia cumpliendo estos 9 meses en la Plaza de Armas de Constitución, como lo que hacemos permanentemente. Y ahí después, horas después, recibimos la notificación de que por fin ha concluido el proceso de investigación. Es en la última instancia, el último, ya no hay nada más que hacer. En el caso de la Armada, la investigación sumaria administrativa de la Armada ha concluido. Blumar presentó todos los recursos que tenía que presentar, y ahí es lapidario, desde lo que dijimos en el primer momento, desde el primer contacto que tuvimos contigo, de todo, todo ha ratificado absolutamente todo. La Bruma no cumplió en nada, y ahí es donde todas las faltas recaen en la empresa Blumar y por consiguiente en su tripulación. Claro, Claudia, sabemos que esto, aparte de entregar estas sanciones, que son las más altas que de hecho puede entregar la Armada respecto a personal, a tripulantes del buque Cobra, para la gente que se está integrando aquí, para que tengan conocimiento en torno a esto, la Armada tomó la decisión de quitar de por vida las licencias marítimas para uno de los tripulantes, para el capitán. Pero, aparte de esto, entrega detalles en torno a cómo se fueron dando esos segundos antes del impacto, y detallan que tripulantes podrían haber escuchado y aún así no entregaron la información necesaria y no volvieron hasta el punto donde habrían escuchado este ruido. Por lo tanto, eso también deja ver una especie de prestar auxilio en el momento oportuno, cosa que no se dio. Sí, claro, ahí es donde se producen dos instantes, y lo dijimos en todo momento, es imposible no haberse dado cuenta, no haber percibido. Ellos declaran haber sentido un ruido anormal, hoy por fin lo ratifican, el informe es contundente, es objetivo, absolutamente objetivo, y ahí la maniobra significa que tú tenías que hacer un viraje a tu derecha, hacer girado, retornado al punto donde sentiste ese ruido para observar qué es lo que había ahí. Si ellos hubiesen hecho eso, hubieran encontrado la Bruma inmediatamente partida, como la encontramos nosotros horas, muchas horas, más de 12 horas después. Hubiesen podido prestar auxilio. Y ahí se configura un nuevo delito, y que hoy el Ministerio Público tiene que, con este informe, perseguir, recalificar la acusación a nuestros imputados. Uno es la instancia negligente, y que también lo señala el informe, que cuando van navegando no ponen atención a los equipos de navegación y se concentran en los equipos de pesca, sonar en particular. Pero ahí es donde nosotros cuestionamos esa acción, en el sentido de que el sonar también te informa que eso es una nave. A lo mejor hay un error en la interpretación, quizá, no sé, pero eso queda de manifiesto. Pero cuando ya las cámaras que estaban en los otros barcos, Bichuquén y Don Tito, y ellos también se demuestra
de que cuando van realizando búsqueda de pescado dejan de atender los equipos de navegación. Eso es una falta grave para los otros barcos, don Tito Bichuquén, y nosotros sabemos que eso es una práctica común que realizan, que la hemos denunciado hasta el cansancio. Ellos apagan los equipos ICE intencionalmente para no ver, para no señalar en qué área de pesca están realizando su captura, porque no quieren la competencia. Entonces ahí es donde desatienden, y hoy ya está ratificado por este informe, Claudia, los equipos, pero ahí es donde cuando ellos dicen voy a pasar por encima de esa weá, a nosotros nos queda la duda de si acaso hay intencionalidad ahí o no. Claudia, Lucho, aprovecho de perdón. saludar a don Juan también. Leyendo aquí parte del informe, para mí hay dos puntos que son súper importantes. Uno, que el informe dice que la bruma estaba fondeada, debidamente señalizada y plenamente visible. Eso ya para mí es categórico, Sí. referente al tema. Y lo segundo es Sí. que eso que dijiste tú... Y ahí informado a la Capitanía de Puerto. Exactamente. O sea, para los instrumentos Sí. de navegación, la bruma estaba señalizada y visible. Eso para mí ya es un punto súper importante. Y el segundo, que hablas tú del el protocolo internacional, yo entiendo de que hay una normativa, hay reglas, protocolo, legislación, pero también hay un acto humano de que pudiste haber chocado, te pudo haber pasado algo y no te devolviste a mirar. Eso para mí lo tomo ya desde una perspectiva humana, no protocolar. Concuerdo plenamente contigo, sí. Y por eso es que hemos sido rigurosos, porque la decisión es individual, la decisión no es la familia de los tripulantes del Cobra. Ellos no tuvieron ninguna acción o toma de decisiones en eso. De repente uno tiende a pensar o atribuir responsabilidad de los demás. Claro. La responsabilidad siempre es individual. Cuando se genera el pacto de silencio, cuando los compañeros de la pesca industrial guardan silencio, bueno, este informe que es objetivo, que ya es incuestionable, que es el último veredicto de parte de la Armada, cuando en las redes sociales abundaba el hecho de decir, mira, la bruma estaba en una zona que no podía estacionarse. Es que, Claudia, esa una era de mentiras. Era una de las cosas que quedaba, por decirlo de alguna u otra manera, un poco en el aire. Sí. Un poco en el aire, se especuló mucho, se habló mucho, muchas personas también comentaban cosas respecto Ingeniero, a que quizá, claro, salen de todo también. Dando cuenta de que habían olas de 8 metros. Y ahí mencionando detalles en que el punto que hace Lucho de este informe, que finalmente la Armada les da toda la razón, mencionando que la embarcación Bruma estaba visible, de manera informada y con todos los protocolos. Juan, usted también conoce de dentro todo esto. Yo toda la vida he trabajado en el mar, también fui patrón de la bruma. A ver, aquí lo que pasa es de que cuando uno llega a un fondeadero a descansar, ya sea por tiempo malo, por niebla, por lo que sea, uno da un informe a la Capitanía de Puerto más cercana. Entonces, ¿qué ocurre? De San Vicente. Así es, así en Coronel. Así que en este caso, ¿qué ocurre cuando usted llega a una parte que no se puede fondear? La Capitanía de Puerto o el radio operador que le recibe el mensaje a uno le dice al tiro, no se puede fondear en eso por tal y tal motivo, y le da los motivos. Además, uno como pescador sabe dónde se puede fondear o no. Claro. Lo otro, los equipos, como decía el don Héctor Orellana, que fue a dar una charla a la Cámara, están hechos para la niebla, para la oscuridad, para los temporales. Entonces, no es un argumento de que el radar no lo captó. Claro. Porque el radar de la lancha nuestra, en este caso de la bruma, yo pescando, cuando pasaba por entre medio de los botes chicos que van a la Reineta, los captábamos todos. Porque usted el radar lo programa a un cuarto milla, a una milla, a media milla, entonces es imposible. Solamente, como decía Claudia, que no hayan ido atentos a la navegación. En este caso, el barco lleva el radar y lleva 2 vigías. Los vigías van mirando hacia adelante, hacia los costados. Esa es la pega de los vigías. Son dispositivos plenamente adaptados para la visibilidad en esas circunstancias. Claro, como les decía recién, yo
personalmente le hice en las entrevistas que nos hicieron mientras estuvimos en Talcahuano. Nosotros llamé a los colegas del Cobra, pidiéndoles que se pusiera la mano en el corazón y que por favor dijeran lo que ellos sabían. Que entregaran información. Entregaran la información. Es de ahí donde nace la palabra que nosotros dijimos que tenían un pacto de silencio, nosotros como familia. De la boca de nosotros salió, no del señor Poblete. Él después repitió lo que nosotros podemos haber dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora está viendo usted, estamos un poco más tranquilos. No crean ustedes que nosotros con que caigan unos pocos caballeros presos y todo eso se nos va a pasar el dolor. Jamás vamos a vivir con eso. Solamente pedirle a Dios que nos dé la fuerza para terminar nuestras vidas con el dolor de haber perdido, en este caso yo, mi nieto y mi hijo. Don Juan, cuando usted dice que los llamó a ellos, ¿qué le dijeron? ¿Cuál fue la respuesta a la gente de la Cobra? No. Nosotros, a través de las redes. Sí, el llamado general. Y solicitamos que... Exacto, sí, por eso es que yo digo, cuando nos hacían las entrevistas, yo los llamaba a los colegas. Llamado a que... Claro, que por favor entregaran la información, de que en este caso los responsables, en este caso son el patrón, que es el capitán, y el piloto del barco y los dos vigías. Es por eso que están... formalizando, se habla de dos. Claro, formalizado. Así que eso. Es que cuando tú hablas de humanidad, Luis, y ahí es donde nosotros coincidimos en el hecho de que, a ver, nosotros creemos que toda la tripulación, absolutamente toda la que iba en ese barco, percibió, y eso da cuenta sus declaraciones que están ahí. Ruido anormal. El hecho de sentir ese sonido anormal. Era un aspecto que tú tenías que saber decir inmediatamente. Recordemos las declaraciones del gerente de Blumar, Balbontín, que dijo que no habían escuchado absolutamente nada, que ellos no habían percibido nada. En esos momentos, y por eso es que las palabras hoy constituyen acciones. Las declaraciones comprueban su cambio de testimonio, cómo Blumar y la tripulación han ido cambiando las versiones a partir de la información que ha ido trascendiendo a través de los medios. Y ahí es donde se van adecuando, y por eso es que nosotros en todo momento decíamos, de la conciencia nadie se libra. Y ahí hacíamos un llamado a las familias a que generaran ese espíritu de conciencia de que lo que había ocurrido ahí es una monstruosidad. Si ese barco pasó por encima de ellos y no salió ni un pedacito, acuérdate que nosotros lo anduvimos buscando desesperadamente. Y en lugar de retornar, de generar lo que el procedimiento lo dice y hoy lo ratifica la Armada tan claramente y tan contundentemente después de 9 meses, ellos se dirigieron a Isla Mocha a hacer las veces que estaban pescando para eliminar del barco las pruebas del abordaje. Ellos estaban pensando que la bruma no iba a sobrevivir. Entonces ahí es donde ese llamado que gritábamos, suplicando las velas que colocábamos ahí, a ver si tocábamos esos corazones, era eso, ese es el mensaje que transmitíamos a través de las redes, a través de la prensa, el sentido de la humanidad que no está presente, y hoy se constata la omisión del auxilio por un ente objetivo que es la Armada. Claudia, insisto en eso. Dígame. Que te lo decía recién y le decía también a don Juan. O sea, la primera declaración que nosotros escuchamos fue negar el hecho. Esa fue la primera. Sí. La primera fue negar el hecho. Mira, aquí la tengo. Una de las primeras declaraciones que entrega Blumar. Los tripulantes del Cobra sintieron un ruido, no un choque. Pero antes de eso no habían escuchado nada. Eso fue después, Claro. Eso fue al tercer día, cuando ya estaban los tracks de navegación y ellos tenían información privilegiada que nosotros no teníamos. Esa fue una de las primeras. Porque recordemos, el primer día era un naufragio que la embarcación había colisionado. Misterioso, totalmente. Misterioso, que habían piedras, que no había un fondeo hasta que salieron las imágenes de la bruma. Y te agrego algo Y recordemos también el hecho de que
cambiaron, en todo momento fueron. Recuerde que un ingeniero naval, Kaiser, fue a todos los matinales a decir de que habían olas de 8 metros y que en la comisión, a través del instrumento del CHOA, que está en la bahía de Talcahuano, nos daba cuenta que teníamos calma en esos horarios. Entonces, en todo momento han obstaculizado, obstruido, han mal informado, hay una campaña de difusión. Contrataron empresas dedicadas a la comunicación para cambiar o adaptar o generar las dudas dentro de la población, dentro de la misma familia de La Bruma, para decir, oye, a lo mejor los capitanes estaban descuidados, no atentos a la navegación, a lo mejor ellos tenían que llamar por radio de que... No, y este informe viene a decir lo que en todo momento dijimos. Aquí hay un personal profesional, la pesca artesanal, no estamos actuando de manera que no sepamos. Estas lanchas han demostrado que tenemos equipos para trabajar en aguas internacionales. Cuando el subsecretario de Pesca dice que la pesca artesanal trabaja por fuera de las 200 millas, bueno, es esta pesquería, la pesquería del bacalao y la pesquería de pez espada, que trabajamos en altura. Y nosotros tenemos internet a bordo de nuestras embarcaciones, cosa que ni siquiera la Armada lo tiene. Entonces estamos a otro estándar, no porque nos obliguen, no porque el reglamento nos esté obligando, es porque el espíritu de trabajar en conciencia responsable y seguridad hace, y en particular el capitán José Luis Medel González es uno de los hombres que propició, fomentó el hecho de que hiciéramos muchos cursos de formación de cómo teníamos que reaccionar en el manejo de emergencia. Y todo ese manejo que ustedes sostuvieron es lo que hoy en día, lo que actualmente les da la razón en algo, claro. Prácticamente nosotros lo conversábamos, Lutz, y la gente que nos está viendo, lo conversábamos unos minutitos antes y, claro, llegábamos a la conclusión de que efectivamente se da la razón en múltiples de los puntos que ellos estuvieron sosteniendo durante el último tiempo. Pero bueno, cerrando el 2025, iniciando ya el año 2026 con una noticia un tanto más positiva, un avance importante dentro de lo que es la investigación, pero aún evidentemente con el dolor de todo lo que esto ha significado. Así es que bueno, nos vamos a mantener sumamente pendientes a los avances que siga teniendo la investigación de aquí en adelante. Si me permite. ¿Sí? Yo quisiese hacer un llamado a la fiscal Cartagena, al Poder Judicial. En este minuto el juzgado coronel no tiene juez. ¿Cómo es posible que con este informe tengamos que esperar a marzo las formalizaciones? ¿Y qué iba a hacer en mayo? Es un dolor enorme. Este informe da cuenta de la omisión de auxilio, que es otro instante, es otra decisión. La primera decisión de pasar por encima de La Bruma es un acto negligente. Hasta ahora lo que se ha podido probar. Nosotros creemos que podemos probar algo más. Puede ser hasta doloso. Porque desaparecieron las cámaras Supersol, la caja naranja desapareció. Claro. Ese barco no debería haber zarpado nunca. No grabó, por lo tanto nunca vamos a saber lo que efectivamente ocurrió en ese puente. Pero de la misma manera se produce un segundo instante, la omisión del auxilio, y ahí yo creo que tiene que revisar la calificación del delito de la fiscal Cartagena. Y yo quiero hacer un llamado a quien ha asumido hoy día la presidencia de la Suprema Corte, Ana María, la llamo como mujer, que sienta el dolor de esta familia. Estas familias no se han presentado aquí porque están sufriendo, llorando lo que significa el 25, el 31 para esta familia. Entonces, que se ponga las pilas, porque en verdad esto es un tema de que es un dolor en corrupción. Y yo me hago cargo de mis palabras. Se mueve la política, se mueven los jueces, se mueve la autoridad cuando se trata de los poderosos. No así cuando se trata de personas humildes y trabajadoras. Entonces yo quiero hacer un llamado a ellos para que revisen, para que vean qué es lo que está pasando en el juzgado de garantía de Coronel, que no hay juez. Entonces no se puede dejar abandonado eso, y necesitamos que se formalice para la tranquilidad de la familia, porque no puede ser de que ellos no estén en sus hogares, estos 7 tripulantes. No se los olvide Juan Sangüesa. Ahí hay otro dolor. Claro. Entonces, agilicemos las cositas, Claudia, porque en verdad ese es el dolor que siente Chile sobre seguridad. Claro, ahí estaba. Ahí estaba lo que nos decía Claudia.
formalizaciones que van a hacer en marzo, que iban a hacer en primera instancia en mayo. Nos acabamos de enterar que no hay juez en Coronel. Bueno, ojalá todo resulte bien para las familias de la Bruma. Javi, muchas gracias. Don Juan, muchas gracias. Claudia, muchas gracias también. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Nos vemos. Que estén muy bien.